El otro micrófono no funciona, por eso recurro a este. ¿Todos me entienden bien? Sí. Muy bien. Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos del Antiguo Testamento del profeta Isaías, del capítulo 42, los versículos 1 al 9. ¿Podemos? Yo quisiera dar como título a ese pasaje, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita este mundo? Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu, para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Amén. Por favor, tomen asiento. Casi transpiro más aquí que en Caleu. ¿Qué necesita el pueblo? ¿Qué necesita la nación? ¿Qué necesitamos nosotros? Yo creo que lo que el profeta Isaías quiere decirnos es, por encargo de Dios, necesitamos una nueva conciencia de quién es Dios. Yo creo que eso lo necesitamos también nosotros, en nuestro país, como personas, como individuos. ¿Quién es Dios? Muchas veces se dice que los tiempos pasados eran mejores. Pero al comenzar este nuevo año 2022, muchos nos han deseado o nos hemos deseado mutuamente el uno al otro que este nuevo año sea mejor que el pasado. Así que esta convicción de que todo lo pasado haya sido mejor que lo nuevo no es tan cierto. Y especialmente si tenemos presente
que el contexto del profeta Isaías fue de lo más complejo y complicado y difícil y con muchos obstáculos y amenazas de lo que podamos imaginar. El profeta Isaías vivió aproximadamente en el año 700 antes de Cristo, poco antes, poco después. Cuando el profeta Isaías comenzó a anunciar las profecías recibidas por Dios, entonces la nación del norte, Israel, como también la parte del sur, Judá con Jerusalén, fueron amenazados por los asirios. Y había una guerra, una conquista. Y donde hay conquista también hay destrucción y mal uso del poder y muerte y saqueos y todo lo que podamos imaginarnos. O sea, fue una situación tremendamente complicada. Y también los asirios sitiaron el reino del sur, Jerusalén, la capital, la ciudad santa, y los habitantes de Jerusalén pasaron por hambre, por necesidades básicas, el agua, lo que hoy en día comprendo mucho mejor desde que vivimos en Caleu. El agua fue un tema cotidiano. ¿De dónde sacamos el agua que necesitamos, que tanto nos hace falta? Y en este contexto, el profeta Isaías dice, por encargo de Dios, que no se les olvide quién es Dios, quién soy yo. Y por ello quisiera volver a leer los versículos correspondientes de este capítulo. Dice así, versículo 5, Dios el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Y más tarde, 8 y 9, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. ¿Quién es Dios? El profeta dice, esto lo tienen que tener muy en claro. Porque si esto se les olvidan, se les pierden los fundamentos de su confianza y de su seguridad, de su certeza. Dios es el Dios incomprensible. Es el Dios que supera todo lo que podamos imaginarnos. Siempre Dios es más. Nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestras teorías, nuestros conceptos nunca alcanzarán para comprender a este Dios. Y el profeta lo explica a base de la creación. Muy interesante. Dios el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra. Todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que podemos observar, analizar, Dios lo creó. Y también lo creó, como decimos a veces, confesamos, en el credo de Niceno. Dios es el creador de lo invisible y de lo invisible. O sea, no todo lo que nosotros podamos percibir, observar, analizar, descifrar, esa no es toda la realidad. La realidad divina es siempre más. Dios es eterno. ¿Quién puede explicar lo que es eterno?
Dios es todopoderoso. ¿Quién puede captar este concepto? Es un concepto que podemos expresar, pero nunca comprender. Dios lo sabe todo. ¿Quién puede imaginarse un ser que lo sepa todo? Nadie se lo puede imaginar. Dios, por medio de ello lo afirma el profeta, es el único. Fuera de él no hay otros dioses. Y este Dios lo tiene todo en sus manos. ¿Cuánto nos cuesta esto comprenderlo en la vida cotidiana? Cuando pasamos por momentos lindos y bonitos, no es tan complicado, pero cuando pasamos por situaciones complejas, difíciles, incomprensibles, ahí cuesta. Estaba leyendo el libro de Job y Job pasó por esa situación. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y al final, en los últimos capítulos, encuentra respuesta en la revelación divina de la creación. Dios lo supera todo. Pero más, en la filosofía francesa había una corriente, el deísmo. El deísmo se puede describirlo con el Dios relojero. Un Dios que creó el mundo como un relojero crea un reloj y después observa lo que pasa. No interviene nunca más, sino que solamente observa desde afuera. ¿Es Dios un Dios relojero? ¿Es esta teoría correcta? No. El profeta exclama y describe y anuncia: este Dios da vida y aliento a los hombres que habitan la tierra. Me acuerdo muy bien cuando conversamos con alguien y explicó esta persona diciendo: Dios interviene continuamente. Dios mantiene esa tierra, da vida y aliento a los hombres que la habitan. Si terminara de dar vida y aliento, todos moriríamos al instante. Solamente gracias a la acción continua de Dios tenemos vida. Que nosotros estemos aquí es muestra de que Dios sigue actuando. Lutero dijo una vez: Deus semper actuans. Dios actúa siempre. Dios interviene en cada momento. Y si dejara de actuar, este mundo y nosotros mismos también terminaría todo. Pero hay otra consecuencia más. Como Dios es el único y como no hay dioses fuera de este Dios, de Yahvé, de Adonai, de Elohim, la consecuencia es: yo soy el Señor, Yahvé, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Dios no permite que honremos a otros dioses. ¿Por qué? ¿Porque es un Dios envidioso? No, porque nos ama. Porque Él sabe que el que sigue a otros dioses, a otros ídolos, corre o camina por el camino de la muerte. Otros dioses no llevan a la vida, sino que llevan a la muerte. Y yo creo que esto es fundamental para nosotros. Volver a reconocer quién es Dios. Dios es creador, Dios es el que mantiene, fuera de Él no hay otros dioses. Darle la honra a Él es el camino de la vida. Pero, ustedes se dan cuenta, el profeta no se cansa de explicar cómo es Dios.
Dios también es el Dios fuera del tiempo. Para nosotros, toda la vida se desarrolla en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. Dios es superior. ¿Quién puede imaginarse una realidad sin tiempo? Para nosotros, los hombres, es imposible. Todo siempre está marcado por el correr del tiempo, pasado, presente, futuro. Pero Dios dice: miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié. Y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Profecía pura. Dios conoce el futuro, porque Él es más grande, superior al tiempo. Él tiene el tiempo pasado, presente y futuro en sus manos. Por ello, podemos confiar en sus profecías. En la historia de la explicación, de la interpretación del profeta Isaías, ha pasado algo muy interesante. Muchos, o varios por lo menos, exegetas han opinado que estas profecías que hablan de Jesús, otras, por ejemplo, 53, donde habla de la pasión de Jesús, o cuando menciona el nombre del rey que les permitirá a los israelitas volver a Jerusalén, Ciro, que estas son profecías post-evento. O sea, no pueden ser profecías anteriores a los sucesos, sino posteriores. Porque ¿cómo es posible que un profeta sepa qué nombre tendrá el rey que les permitirá a los israelitas volver a su tierra prometida? Pero es eso lo que Dios dice aquí. Voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. ¿Quién es Dios? Es el Dios superior, creador del cielo y la tierra. Es un Dios que es el único y que no quiere que le demos la gloria a otros dioses o que honremos a los ídolos. Y es un Dios que tiene el tiempo en sus manos. Me parece que estos aspectos son esenciales para poder confiar en la sabiduría, en el poder, en la omnisapiencia, en el dominio del tiempo de Dios. En Él podemos confiar, pero más, eso no es todo. Porque ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo interviene Dios? Dios interviene por medio de su siervo. Aquí está mi siervo, a quien sostengo. ¿Quién es este siervo? Este siervo es Jesús. ¿Cómo actuará Dios por medio de su siervo en la humanidad? Este siervo no gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. Ustedes saben que muchas veces, por ejemplo, en los parlamentos de los países, yo me acuerdo de un personaje de un parlamentario en Alemania, cuando uno lo escucha, y de vez en cuando lo escuchamos en las noticias, entonces nuestro comentario es: ¿por qué grita tanto? ¿Por qué levanta tanto su voz? Parece que no tiene muchos argumentos, dijo una vez alguien. Entonces tiene que hablar con voz más fuerte. Pero Cristo, cuando llegó a la tierra, cuando predicaba, no gritó, no tuvo que levantar su voz. Tenía una voz fuerte para poder dirigirse a 5,000 personas. Una voz bien formada que llegó a los oídos a todos. Pero más importante es lo siguiente. Cuando dice: este Cristo, este Mesías, este siervo,
no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. Así actúa Dios por medio de su siervo. Cristo no vino para romper, quebrar a las personas, destruirlas, dar el último empuje para que caigan. No. Él se fijó precisamente en las personas quebradas, débiles, que ya no tenían fuerza para seguir adelante, que habían pasado por situaciones complicadas, como los israelitas en el año 722 a.C. y más tarde los judíos, cuando fueron conquistados por los babilonios. Cristo no quiere apagar la mecha que arde débilmente. Cristo no quiere acabar de romper la caña quebrada. Siempre hay personas que pasan por momentos de oscuridad, de penas, de cargas, de emociones, de tristeza, abatidas, decepcionadas, con temor en la relación con el futuro. Dios quiere actuar por medio de su Hijo, no acabando de romper la caña quebrada, sino que levantando, sanando, regalando nueva luz y nueva fuerza. ¿Quién es Dios? Dios quiere actuar en nuestro mundo y quiere sanar, quiere regalar esperanza, quiere profundizar nuestra confianza en su sabiduría, en su poder, en su eternidad, en su dominio del tiempo. Que sea así en nuestras vidas actuales, en nuestros desafíos, en nuestras penas, en nuestros temores. Amén. Cantemos juntos el himno conocido 240.